Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, soy Manuel Pinto, analista en XTB, un verdadero placer como siempre estar con vosotros y vamos a proceder en este vídeo a analizar y estudiar los resultados de Bankinter. Como todos sabéis, la semana pasada empezaron la presentación de resultados en Estados Unidos, en Wall Street, iniciando las entidades y compañías del sector bancario. En este caso en España ya es habitual ver los resultados de Bankinter dando el pistoletazo de salida y como podéis ver en la presentación, pues vamos a analizar cada uno de los parámetros más relevantes y lo que está haciendo en el mercado en el día de hoy, que de momento, ya os digo, y como lo estaréis viendo, la acogida no ha sido del todo positiva. Así que, en primer lugar, pues lo general es la cuenta de resultados del grupo, como podéis ver en la pantalla, resultado neto un 54% por encima del primer semestre del año 2022. Hay que contabilizar, se está contabilizando el primer semestre del 2023 comparativamente a los 6 primeros meses del año pasado. Margen de intereses que ha crecido un 60%, venía ya creciendo una barbaridad en los últimos trimestres, derivado principalmente del incremento de las tasas de los bancos centrales, en este caso principalmente del Banco Central Europeo, ya que es en Europa donde mayor fuente de ingresos tiene la compañía, y que, como podéis ver, además pues se desglosa en comisiones netas con un crecimiento del 0%, otros ingresos y gastos donde veremos si el impuesto de la banca ha tenido algo que ver, que reporta un beneficio o un margen bruto de 1.278 y bueno, pues con todos los costes, provisiones, nos da resultado neto de 418 millones, que es un 54% más, como decíamos, que el mismo periodo del año anterior. Uno a uno a los componentes de este resultado. Margen de intereses, hablábamos de ese 58-60% comparativamente al mismo periodo del año anterior, pero que si comparamos en el primer trimestre del 2023 con el segundo trimestre del 2023, lo que estamos viendo es una subida pues de casi un 5% apenas, ¿no? Que no parece que ha parado, parece que el mercado podía esperar un poquito más de ese margen de intereses, de esas subidas por parte de los bancos centrales. Veremos, como decimos, hoy damos el pistoletazo de salida a las presentaciones de resultados y de las compañías del sector bancario. Iremos viendo a los restos de componentes del sector en los próximos días a ver si ha mejorado este incremento en las otras compañías. En cuanto a margen de clientes, lo que podemos ver es que el coste de los recursos de clientes, ese coste para la entidad, va subiendo y ha subido de manera exponencial en el último trimestre, cuando el margen de clientes queda prácticamente plano y el rendimiento del crédito de clientes ha subido. Por tanto, nos deja esa preocupación sobre el coste de recursos de clientes y la subida que ha ido teniendo en los últimos 3 meses. En cuanto a las comisiones, que decíamos que no han variado, variación anual del 0%, una gestión de activos, que es lo que más nos llama la atención, de menos 4%, cuando en principio podría estar haciéndolo mejor. La gestión de activos, los activos en este arranque de 2023, de los 6 primeros meses, pues ha sido muy positivo, como todos sabéis, para los mercados, derivando en mayor volumen de activos. Esas rentabilidades positivas están haciendo que haya más activos y, por tanto, pues esos cobros pues sea un porcentaje fijo, que sobre una mayor cantidad pues dé también una comisión mayor, y sin embargo pues se está quedando ligeramente a la baja. Otros parámetros como la diferencia de cambio, en los que también ha preocupado, con un 11% de caída, que sin embargo en los cobros y pagos ha subido un 16%. Los costes operativos, yo creo que aquí es donde mejor lo está haciendo la entidad, es apenas un 6%, 5,7% respecto al mismo periodo del año anterior. Los gastos de personal, que quedan realmente en línea con el general, un 6%, siendo el parámetro clave. Esos gastos de personal, 250 millones sobre el total de los 452. Y bueno, pues en línea, como decíamos, del trimestre anterior, a pesar de que la inflación sigue subiendo, los costes siguen subiendo, y aquí parece que esa estabilidad de costes en la entidad pues lo está haciendo realmente bien. Otros ingresos y gastos, aquí podemos ver el impuesto a la banca, costes regulatorios de 138 millones, en los cuales el impuesto a la banca en este caso están siendo de 77. Como decíamos,
pues en 2022 no había esos impuestos a la banca, que empezaron ya en los últimos trimestres del año pasado. Veremos si con las elecciones hay algún cambio en partidos políticos y hay un cambio en alguna toma de decisiones. Al parecer, según lo que hemos podido ver, pues incluso el PP, que era contrario en un principio a esta medida, ya hablaba de revisar en 2024 la posibilidad de modificar este impuesto a la banca, pero de momento parece que al menos durante todo el 2023, sea quien salga ganador, el 24 de julio continuaremos viendo el impuesto a la banca. Preocupante también nos ha dejado lo que es la morosidad y el ratio de mora, la subida de la morosidad y el ratio de mora por negocio en España. En las empresas, que ya parece ir subiendo, es verdad que es muy pequeñito, es apenas del 2,6 al 3%, pero que ya es una subida y ya nos deja pues con esa preocupación de los posibles meses siguientes, trimestres que veremos en los próximos meses, ese guidance, esa expectativa que ya vemos en algunas compañías en Estados Unidos, la preocupación a esa desaceleración económica, la repercusión que pueda tener las subidas de tasas por parte de los bancos centrales, el balance, la reducción de balance de los bancos centrales, y por tanto que eso pueda hacer pues un mayor riesgo de default de compañías y de empresas, que incremente por tanto la morosidad y la insolvencia. Banca comercial, en cuanto al saldo de las cuentas nómina en España, también nos deja pues preocupaciones, que en miles de millones lo que hay en las cuentas nómina. Podríamos pensar que ese saldo de las cuentas nóminas pues se ha ido a activos o inversiones, por ejemplo en depósitos, por ejemplo en fondos de inversión. No es el caso en este caso de Bankinter, que no ha tenido un incremento tan sustancial en este tipo de inversiones, y sobre todo pues lo que ha sido la producción hipotecaria, pérdida de cuota de mercado de prácticamente el 7% en el primer trimestre al 6,2%, lo cual es una caída importante, y que además pues lo vemos en el gráfico, ha bajado sustancialmente, no tanto en Evo, sino en lo que es Bankinter, tanto en España, Portugal o Irlanda, ¿no? Con todavía un tipo fijo importante, porcentaje de tipo fijo importante, pero que lo que estamos viendo es de la recuperación que hubo tras el COVID. Después, en 2022, el boom que vimos todos en cuanto a los movimientos de compras y ventas, y que ya estamos viendo cómo está corrigiendo en Bankinter, iremos viendo comparativamente al resto de compañías, al igual que también en la cartera de hipotecas de residenciales, que se ha mantenido estable, pero que sigue perdiendo cuota de mercado Bankinter. Y por último, el análisis técnico de la compañía. Tras la tendencia alcista marcada desde pues las últimas semanas, evolución positiva en general de los mercados, del IBEX 35 hasta los casi 9.500 puntos, y en este caso pues estamos viendo ese pequeño parón, esa pequeña tendencia bajista, que podría dar continuidad a la tendencia que ya viene desde el mes de finales del mes de abril, aunque creemos que podría continuar en el cortísimo plazo, sobre todo en caso de la ruptura a la baja del nivel de 50 del retroceso de FIBO, que nos podría llegar hasta niveles parecidos a 5,75 o 5,80, que desde aquí ya pues podría rebotar una vez que veamos también el resto de compañías del sector y esa evolución que puedan tener, igual que también pues el resultado electoral, como decimos, del próximo 24 de julio, que os explicaremos y intentaremos ofreceros el mejor contenido posible el lunes en un seminario especial a las 8:30 de la mañana. Hasta aquí los resultados de Bankinter. Espero que os haya servido para ir conociendo un poquito más sobre el valor, sobre los resultados del semestre y sobre las expectativas que han dejado dentro del mercado, que pueden ser algo más preocupantes de lo que podríamos esperar, pero sobre todo pues iremos viendo el resto de compañías, iremos viendo los próximos trimestres. Un placer, y como siempre, que tengáis muy buen día.